Buenas, saludos ingeniero. En el presente video vamos a realizar lo que es la pregunta número 2 del deber número 6 de lo que tiene que ver con comunicaciones industriales en la materia de automatización. En esta parte vamos a realizar lo que es una red Profigus con un S7300 y el variador Micromaster. En este video está actuando Giancarlos Villegas y mi persona Abreu Cobos. Entonces, en lo que tiene que ver con esta diapositiva, se comienza con la red Profigus a implementar. Es importante tener en cuenta que para realizarse este tipo de red, se necesita de un módulo que sea capaz de poder ser utilizado para la red Profigus. Entonces, dentro de lo que es el CPU 336, tenemos un módulo de comunicación que es el CP3425, que permite enlazar con el módulo Profibus del Micromaster 420 con este módulo de comunicación. Dentro de lo que tiene que ver con esta red Profibus, tenemos una capa física en la cual es importante saber cómo tenemos que configurar esta red para que tenga las direcciones correctas y para que también tenga el circuito cerrado. En este caso, como solo tenemos una comunicación entre maestro y esclavo, se tiene que tener las resistencias, tienen que estar activadas, ya que no hay una comunicación intermedia de la red. Entonces, cuando se coloca un dispositivo extra, ya se configura de manera diferente este tipo de switch o ese tipo de conector para ingresar a la red más dispositivos y al final de estos tipos, al final de esta red, tanto con el que comienza como siendo maestro como el último esclavo, se tenga que cerrar mediante las resistencias este tipo de circuito. Ahora, dentro de lo que es la red Profibus, para asignar las direcciones se puede realizar mediante dos procesos. Un proceso que es mediante la programación y el otro que es mediante el D-Switch, que básicamente son estos tipos de, como podría decirse, como interruptores o como switchadores, en la cual tenemos un byte y a la vez también tenemos unos interruptores de encendido. Ahora, para elegir lo que es la dirección o para poder seleccionar una dirección correcta, se procede a hacer una combinación binaria de este tipo de switch, en el cual si queremos la dirección número 3, entonces debemos activar el 1 y el 2. Asimismo, para el paso número 2, se debe configurar al dispositivo, en este caso el variador, para que logre captar este tipo de señales mediante la red Profibus, en la cual se va al parámetro 700 y se elige el tipo de arranque. Y también, asimismo, para el tipo de velocidad, también se elige el parámetro 1000, número 6. Ahora, en la red Profibus también, en la estructura del envío y recibir las señales, se los puede solicitar y también se los puede leer mediante esos tipos de Bloques de funciones. comandos o de funciones dpsen y dprepcv, en los cuales tienen diferentes tipos de longitud, se podría decir, para el tipo de propósito. En este caso, para solicitar un parámetro de 8 bytes y para el palabra de control y velocidad de 4 bytes. Asimismo, también hay una respuesta del parámetro de 8 bytes para lo que tiene que ser un parámetro solicitado y para la palabra del estado y la velocidad actual en este caso de 4 bytes. También es importante tener en cuenta que el número de bytes que se utiliza en cada función y cómo está compuesto. A continuación, mi compañero con la configuración de la red Profibus. Bien, me gustaría también acotar con lo que ya había indicado mi compañero. En la anterior diapositiva se observa el tipo de estructura de intercambio de datos que se tiene tanto entre el PLC de gama 300 con el Micromaster 420. Este tipo de estructura se la define mediante un telegrama PP01, ya que existen otras posibilidades desde la PP01 hasta la PP05.
Según el tipo de telegrama que yo elijo, también estoy definiendo cómo va a estar estructurado ese intercambio de datos. En el caso del PP01, me indica que el intercambio de datos va a ser de 12 bytes que envía el maestro hacia el esclavo y el esclavo hacia el maestro responde de igual manera con la misma longitud de 12 bytes. Por otro lado, si es un PP03, no solo se va a poder pedir un parámetro, sino solo se va a realizar modificaciones de lectura, ya que existen restricciones para este tipo de telegrama. Es por esto que en el video utilizan el tipo PP01, porque no solo se va a hacer control en el variador y se va a indicar la velocidad que se requiere, sino también se puede hacer una solicitud de algún parámetro, por ejemplo, de la corriente actual que hay en el motor. Entonces, cómo está estructurado PP01 se indica mediante esta tabla, donde un área de parámetros se le denomina como PKW, que está enfocado para lo que es la petición hacia ese parámetro que había indicado como es la corriente, donde a la vez se debe primero identificar el tipo de parámetro mediante un código de solicitud que más adelante se especifica cómo está, cómo es el funcionamiento para poder hacer esa solicitud. Segundo está lo que es un índice que ocupa 2 bytes, ya sea en lectura o escritura. Y por último se encuentra ya el valor del parámetro, que ocupa 4 bytes, ya que por lo general los parámetros son de tipo real o doble word, donde se utilizan 4 bytes. Por otro lado, ya acá también se define lo que es PZD1 y PZD2. PZD1 más que todo se utiliza cuando se hace la petición con el maestro. Aquí es donde se indica el tipo de control que se requiere. ¿Qué tipo de control se puede conseguir? Por ejemplo, indicarlo desde el PLC Gamma 300, indicarle al variador que comience el arranque del motor. Luego también se le puede indicar el tipo de giro que quiere que se obtenga y se consiga con el motor, o si no un arranque rápido o un arranque rápido, sino una parada rápido. Esto depende de las configuraciones y de lo que se requiere en el proceso. Y por último también se indica en el segundo, en los otros 2 bytes que indico aquí en el mouse, es más que todo para poder establecer cuál es la velocidad que se requiere en el variador y que el variador transmite al motor. Ya, y PZD2 es más que todo se utiliza para lo que es la lectura, que va hacia, que lee el variador y se lo envía al PLC de Gamma 300. Entonces, aquí ya se especifica con mayor detalle qué consiste la palabra de control PZD1, tal como se observa aquí, qué funcionalidades se puede dar al variador. Ya están definidos códigos para poder establecerlo de manera rápida, la cual se debe indicar en los bloques de funciones mediante tipo hexadecimal y no decimal. Cabe recalcar eso de ahí. Por ejemplo, el 047E sirve para poder indicar que el variador esté preparado para un arranque. Luego se va estableciendo los diferentes tipos de códigos que se requieren en el proceso. Por otro lado, se encuentra lo que es la consigna de velocidad, tal como había indicado en esta tabla de acá, que es la que resalto con lo que es HSW. El valor que se debe escribir en estos 2 bytes va a ser hasta 16.383. ¿Qué se consigue con este número de parámetros? El valor es que el variador trabaja a 60 Hz, o sea, su valor nominal. Si se requiere una velocidad del 50-25%, entonces se debe establecer una regla de 3 para poder obtener la velocidad o porcentaje adecuado. Luego tenemos ya lo que es el PKW de lectura y escritura, como había indicado, tanto para poder hacer la petición como para poder obtener esa respuesta. Existen 8 bytes que se dedican solo a lo que es el parámetro que se requiere identificar en el variador. Aquí se da un ejemplo para lo que es la velocidad mínima, el valor de parámetro. Es el 1080, que en términos hexadecimal corresponde a 4338,
pero al inicio de lo que es el valor se pone un valor de 1. ¿Por qué? Porque si nos vamos acá al código de petición, el 1 significa que va a solicitar el maestro ese valor de parámetro hacia el variador. Luego en la respuesta tenemos asimismo el 438, que es la velocidad mínima, pero al inicio comienza con un 2. ¿Y qué significa este 2? Nos vamos al código de respuesta y indica que la transmisión del valor de parámetro se ha efectuado desde el variador hacia lo que es el PLC 300. En caso de una falla no exista respuesta del esclavo, no comenzaría con 2, sino con 0. Bueno, por último, lo que es el PW1 se coloca en valor de 0. ¿Por qué? Porque se está enviando una petición, ya que nosotros queremos leer el dato, más no queremos escribir un dato. Entonces, en ese caso, como vamos a leer un dato, ponemos por default un valor de 0 en tipo real porque es de doble memoria. Y en la respuesta ya aquí ya se puede observar que la velocidad mínima que está configurada en el variador es de 10 Hz. Entonces, eso es en lo que es bloque de funciones que había también mencionado aquí, que es tanto send y receive, que en la programación es muy útil para poder hacer de forma ordenada la estructura de transferencia de datos. Y estos bloques de funciones no se las tiene que crear uno, sino que ya vienen en lo que es TIA Portal, se los llama desde el programa. Y aquí es donde ya se va definiendo cada una de estas áreas de transferencia de datos que había indicado aquí en esta tabla, son las que se colocan en estos bloques de funciones. ¿Qué es lo que se debe tomar en cuenta al utilizar estos bloques de funciones? Primero es el direccionamiento CPLA-DDR. ¿Qué significa esto de aquí? Aquí tenemos que poner la primera dirección donde se encuentra mi módulo maestro de lo que es el S7300. Este módulo maestro depende de la posición del slot. Si que es en el slot 4, que si vamos a TIA Portal, venimos acá al dispositivo, seleccionamos aquí mi maestro, aquí vemos direcciones de entrada y salida, la dirección inicial de este maestro es 256. Ahora, como se está trabajando en lo que es hexadecimal, convertimos ese 256 y nos da el valor de 100, cuando está en el slot 4. Si es el slot 5, 110 y así sucesivamente con el resto. Por otro lado, lo que es Zen, aquí el formato es un poco distinto. Se debe colocar primero la letra P de periferia y se debe indicar la memoria donde se quiere enviar los datos, comenzando desde el 0.0 y luego se debe indicar el número de bytes que va a ocupar ese envío de datos. Que como había dicho, que para la estructura de telegrama PPD1 se utilizan 12 bytes, entonces aquí se define. Y por último, este bloque cuenta con respuestas de que si estaba haciendo la transferencia de manera correcta con DOM, si que ahí existe un error, se activa esta salida y también me da información sobre qué tipo de error se puede estar dando en el bloque de función. De manera análoga sucede lo mismo con el bloque DP-Receive. En este caso no se va a enviar la petición, sino más bien se va a recibir lo que envía el micromaster hacia lo que es el PLC 300. Entonces aquí ya comienzan las respectivas configuraciones en el software, que si nos vamos a TIA Portal, vamos a lo que es la ventana de dispositivos y redes. Aquí ya se define cada uno de ellos. Para poder escoger lo que es el micromaster, escribimos aquí en catálogo, lo seleccionamos y lo arrastramos a esta ventana. Luego de esto, nosotros hacemos la conexión de la red Profibus, seleccionando los conectores que se encuentran resaltados de color lila. Una vez que ya se tiene lo que es definido la red Profibus, se va ya a definir, en este caso, el tipo de telegrama PPCR1, que son la estructura de datos de los 12 bytes que había indicado en las anteriores diapositivas. Entonces vamos aquí al micromaster. Aquí nos aparece esta ventana de general de dispositivo y en el lado derecho se encuentran cada uno de los telegramas. Como queremos un PPO1, seleccionamos y aquí de manera automática nos permite arrastrar y definir esas áreas de transferencia. Entonces, una vez definido el área de transferencia,
El siguiente paso es definir los bloques de diagnóstico de alarmas, como había indicado mi compañero en el primer ejercicio. Estos bloques de diagnóstico me permiten que si existe una falla, no permite que pare lo que es el PLC y se detenga el proceso, sino que se siga funcionando de manera correcta hasta verificar que el error no es crítico y poder solucionarlo y que no pare ningún, más que todo, de la máquina y perjudique en la parte económica de la industria por paralizar una producción. Entonces, una vez ya definido lo que son los bloques de diagnóstico, ya se va a lo que es la programación en sí. En esta programación, ¿qué es lo que se comienza a definir? Primero, lo que es el tipo de accionamiento que se va a hacer en la palabra de control. Vamos a lo que es bloque de programa, a main. Entonces, mediante un botón, que esto se lo puede definir mediante un HMI, activar este contacto, ¿para qué? Para poder transferir este valor hexadecimal 047E. ¿Qué es lo que hace este 047E? Es indicarle al variador que esté listo para el arranque, tal como había indicado en la diapositiva de acá. En las palabras de control, estos códigos que había indicado. Luego que empezamos lo que es el arranque para que esté el variador listo, definimos estas palabras acá de valor hexadecimal. ¿Para qué? Para que ya comience a moverse lo que es el motor mediante el variador y también se indica lo que es la velocidad. Demos cuenta que cada uno de ellos ocupa ya un espacio de memoria que previamente se definió en lo que es el micromaster. Acá en el segmento 2, nuevamente, en caso de que ya no se esté ejecutando con el botón de clavamiento Start, se apaga esto de aquí de manera automática, se envíe ahora un valor hexadecimal que indica el variador que se detenga. En lo que es el segmento 3, ya no se hace el tipo de control que se requiere en el variador y tampoco se indica la velocidad, sino más bien aquí ya se enfoca en conocer un parámetro del variador, que en este caso se solicita la corriente de salida real que hay en el motor. Entonces, para yo poder conocer esta corriente de salida, tengo que irme al manual del variador, ver el tipo de parámetros que me puede ofrecer el variador. Por ejemplo, que sea un P100 o P101. Entonces, según ese número, yo lo establezco en este código acá de manera hexadecimal para poder indicarle mediante el bloque PDCen que envía el PLC300 hacia el variador e indicarle que quiere ese tipo de parámetro. Entonces, ¿a qué otras cosas se debe tomar en cuenta para hacer la transferencia de datos a la petición? Es indicarle el número de índice, que por default se lo deja en 0, y el valor. Como quiero una lectura de ese parámetro, y como había indicado al principio, se coloca también un valor por default de 0. Esto es con respecto a lo que es PDCen. Ahora con lo que es PDReceive, en este caso ya una vez que se haya ejecutado la petición, se espera que el esclavo responda hacia el maestro, donde aquí ya va a pasar el proceso inverso. ¿Qué es lo que sucede? Que se indica de igual manera el direccionamiento del primer direccionamiento del módulo de donde está el maestro y se reserva un espacio de memoria ya no de 0 a 12, sino a otro espacio de memoria empezando desde 20 hasta 32. De igual manera, si existe una falla, me indica con esta salida el error se activa true. También me indica el estado y el tipo de error que se pueda suceder si que existe una falla en esa transferencia de datos. Ahora en el video también resaltan que todos estos datos que se transfieren entre maestro y esclavo, una recomendación, una práctica buena de ingeniería para la programación es que todos estos datos sean transferidos a un bloque de datos. Aquí donde se indica cada uno de los espacios de memoria que se encuentran estructurados en PDCen y PDReceive. En el caso de lo que es escritura del variador, se utilizan estos 4 variables
tanto lo que es estas tres últimas, que es con respecto al parámetro, que ya se había indicado, índice y valor enviado, y el control de variador para no estar estableciendo bit a bit cada uno de ellos, ya, y se va al manual, se verifica que la palabra de control, qué significa cada bit, y se crea una nueva variable aquí de tipo in, y también se creó una variable de tipo. Ya, estas variables se las definen dentro de TIA Portal también, donde dice tipo de datos de PLC, agregar un nuevo tipo de datos, y aquí en estos tipos de datos se va agregando sus respectivos estructuras de datos. En este caso está estructurado mediante 16 bits de tipo booleano y un dato de tipo int, que es la velocidad. De manera análoga se hace con la salida para poder leer. Entonces eso es en cuanto a lo que, cómo está estructurado la comunicación del S7300 y el PLC, y el multimaster o variador de velocidad, perdón. Entonces eso es cuando no se tiene un módulo integrado, porque también en el video hacen énfasis que si se tiene un PLC 7300 con CPU 314 integrado a ese módulo maestro, sin necesidad de ya de colocar el módulo 342.5. Entonces, una de las ventajas que me ofrece este módulo integrado es que no es necesario definir los 12 bytes que se requieren tanto para el parámetro como la palabra de control, sino solo se puede hacer un control directo sin necesidad de pedir al maestro algún parámetro de lectura o de escritura. Entonces, esas facilidades me permite cuando se cuenta con un módulo integrado. La forma de programación es similar, lo único que resalta es que ya aquí ya no se deben mover los datos hacia variables de tipo memoria, sino directamente a lo que son las entradas y salidas de lo que es el C7300. Entonces vamos a bloques de programa, a main. Entonces aquí ya no se utiliza esa estructura o esos bloques de funciones PDCen y PDReceive, sino directamente se lo envía a las entradas y salidas, que se deben definir como de formato periférico para que puedan ser reconocidos, o si no va a existir problemas al momento de cargar la programación. ¿Dónde se encuentran estos tipos de direccionamientos de entrada y salida? Vamos al MicroMaster. Y en el MicroMaster, en la vista general de dispositivos, estos direccionamientos son los que se emplean. Tanto para lo que es entrada, como acá para lo que es salida. De 1256 a 263, de 264 a 267. Esta primera es para lo que es parámetros, y esto para lo que es palabra de control o lectura de estados. Entonces, finalmente, como conclusión, se aprendió a establecer comunicación entre un S7300 y un variador de frecuencia mediante Profibus, donde se resalta que cuando se utiliza un módulo integrado no es necesario definir los 12 bytes para poder hacer lectura o escritura de parámetros, sino directamente hacer un control al variador y definir una velocidad. ¿Qué otra cosa también se pudo realizar? Es que para poder hacer la comunicación debe existir previamente una área de transferencia de datos, o sea, definir el tipo de telegrama para que se puedan comunicar el variador con el PLC. Y eso es todo con respecto al ejercicio 2. Muchas gracias.